A contramano. La economía en estos tiempos tiene un rol más que protagónico. En general hablamos de apocalipsis varios en varios frentes, pero pasó algo puntual que a nosotros, que somos bastante ignorantes en el tema, interesados pero burros, nos llama la atención, que es una baja de tasa la que los bancos le ofrecen a la gente, notoria. No tenemos ni idea si es bueno, si es malo, pero bueno, tenemos por suerte una posibilidad de hablar con un economista, siempre te lo decimos, que extrañamente es honesto, sabe, su rubro es tan complicado como el nuestro, está muy tomado, así que nada, lo aprovechamos para que nos cuente en esencia qué es lo que él cree sobre estas medidas, esto que te decía, si es para llorar o para alegrarse. Él es Marcelo Ramal, es economista y nos va a contar todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Marcelo? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, develá la incógnita. ¿Por qué se da esta baja y qué consecuencias tiene? Bueno, es la tercera baja que tenemos en el año de la tasa de interés. Primero fue en marzo, donde pasó de más del 100% al 80%. Después, a fines de abril, ese 80 se convirtió en un 60%. Bueno, y ahora en mayo, ¿no es cierto? Efectivamente, después que se conoció el dato de la inflación de abril, la tasa anual de referencia del Banco Central pasó al 40%. Eso significa que hay bancos que están ofreciendo colocaciones en plazo fijo, bueno, por menos todavía de 40, ¿no es cierto? Cerca del 30% anual. Yo confieso, Bueno, a riesgo de que me corrijas, que no me parece nunca malo, todo lo contrario, que tengo ideas negativas. Si este señor hizo eso es porque le conviene a los bancos y no le conviene a la gente, pero la verdad que nos gusta saber más que suponer, y la realidad es bastante más compleja que lo que uno puede creer, ¿no? bueno, a ver, vamos a ver, digamos, el motivo, podríamos decir, obvio, oficial, formal, ¿no es cierto?, de estas bajas, es que al bajar la inflación, bueno, y teniendo en cuenta que los niveles de inflación, eh, que los niveles de tasa de interés que existían estaban muy relacionados con la inflación, bueno, al bajar la inflación, baja la tasa de interés. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando a vos te dicen que la tasa de interés es del 110, 150% anual, digamos, la tasa nominal, lo que te están diciendo es lo siguiente: bueno, esto es lo que cobrarías en un año, teniendo en cuenta que el banco te tiene que dar un interés, digamos, real, una remuneración efectiva real por el dinero que colocaste, y luego una corrección que tiene que ver con la inflación. Nadie puede creer, acá hago una aclaración más conceptual, ¿no es cierto?, aprovechando que tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Qué hace el banco con la plata que vos colocás a interés, que colocás a plazo fijo? El banco se la presta a alguien. Ese alguien, bueno, compra una heladera, compra un televisor, instala un kiosco, una gomería, y por lo tanto paga los intereses de ese préstamo con el rendimiento que obtiene en su actividad, en su negocio, o en el caso de un asalariado que toma un préstamo para comprar algo, tiene que pagar esos intereses con una detracción de su salario. Por lo tanto, es evidente que el rendimiento de ese interés, de ese dinero colocado en interés, nunca puede ser 150% en un año. Es a lo mejor del 10%, por decir un número, un 10, entonces, y el resto es inflación. Al bajar la inflación, ese engorde de la tasa de interés que tiene que ver con la inflación es como que se va
limando, ¿no es cierto? Se va bajando. Esta es la explicación, digamos, hasta acá lo lógico, lo elemental, ¿no es cierto?, de este problema. Ahora vamos a meternos un poco en los vericuetos. Si es que no me querés preguntar algo antes o... Por favor, escucho Bueno, entonces atentamente. sigo. No, entonces sigo. Vamos a ver los vericuetos. Primer problema que existe. En realidad, esta nueva tasa de interés que tenemos ahora no es que está alineada con la inflación que tenemos, está por debajo de la inflación. Porque, a ver, digamos, estamos pensando ahora en tasas de interés o rendimientos de dinero, ¿no es cierto?, en interés equivalentes a ponerle 2,5, 3% mensual, y la inflación está en el 8%. ¿Qué quiere decir esto? El que coloca el dinero a plazo fijo pierde, soporta una licuación de lo que colocó. Entonces, acá tenemos una especie de corralito encubierto, licuación de ahorros, a través de esta baja sistemática de la tasa de interés. Ahora, vos me dirás, ¿por qué hay gente que sigue colocando el dinero a plazo fijo si sufre esta licuación? Y bueno, en muchos casos no hay otro remedio. Sí, eso te iba a decir. Sabés que con vos escucho y aprendo, pero ahí, como tiene que ver con el comportamiento de la gente, me da la sensación, corregime, que el inversor de plazo fijo es un inversor poco creativo, que llegó hasta ahí, tiene 2 manguitos y muchas veces ni Sí, siquiera evalúa otras alternativas. por, por muchos motivos, ¿no es cierto?, no evalúa otras alternativas, entonces termina siendo castigado, ¿no es cierto?, por esta situación. Tenemos una suerte de plan corralito encubierto, ¿no es cierto? A veces las razones por las cuales se sigue colocando plazo fijo son muy diversas. Una tiene que ver con, bueno, personas que para salir de esa encerrona deberían apelar a otras opciones financieras que no manejan, que no tienen, digamos, no tienen la información. Ahora viene otro punto importante que tiene que ver con este corralito. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué no se van al dólar? ¿Por qué no compran dólares? Bueno, hay un cepo. Entonces, existen dificultades, ¿no es cierto?, para pasar ese dinero a dólares. De todos modos, convengamos en que desde que se produjo esta baja de la tasa de interés que vos mencionás, el dólar subió. El dólar subió un 10-11% en su versión oficial y un poco menos en los contados con liquidación y en los tipos financieros. Por una cuestión de oferta y demanda, me imagino. Bueno, ahí sí, es decir, hay una parte de los ahorristas que ponen el dinero a plazo fijo y dicen, no, a esta tasa de interés no quiero, me voy, compro dólares y todo más, con los límites, ¿no es cierto?, que plantean la situación de cepo. Entonces tenemos una suerte de licuación de ahorros disimulada. Luego, para mencionarte este problema, ¿por qué continúan los plazos fijos? A veces también por razones institucionales. Me refiero a empresas, asociaciones que tienen ahorros, no pueden sacar esos ahorros, llevárselos en una valija, comprarle dólares a un cuevero, ¿me entendés? Hay una contabilidad formal, es decir, tienen que sostener un orden, digamos, y un estado blanco de la finanza que manejan. Y entonces renuevan el plazo fijo. Entonces, por este plano, digamos, hay una licuación de los ahorros que se está llevando adelante, te diría casi compulsivamente. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando el Banco Central baja esta tasa de política monetaria, también se beneficia en lo que tiene que ver
con los intereses que el propio Banco Central paga por su deuda. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central tiene una deuda importante. ¿Cómo se forma esa deuda? Estos son los famosos pases. En el pasado reciente tenían más gravitación, hoy no la tienen, que son las famosas LELIQs, que constituye una deuda del Banco Central con el resto del sistema bancario. ¿Esa operatoria sigue vigente, Marcelo? Sí, esa deuda está vigente y en forma. No, está bien, la deuda seguro. ¿Seguimos generando nueva deuda? Lo que pasa es que ha habido un cambio en la composición de esa deuda. Ahora está principalmente formada por lo que se llaman los pases, que son compromisos de renovación diaria de deuda. ¿En qué consiste? El Banco Central ha emitido, y acá derribo uno de los mitos de Milei, nosotros no emitimos, nosotros no aumentamos la base monetaria. No, señor. La base monetaria ha crecido fuertemente, y este crecimiento de la base monetaria, es decir, el gobierno fabricó billetes, emitió moneda, y esta emisión de moneda, por ejemplo, esos pesos se usaron para comprar dólares que traían los exportadores, con esos dólares pagar deuda del Tesoro, ¿no es cierto? Y otro tipo de operaciones. Ahora, ¿qué hace el Banco Central con esos pesos que emite y que utiliza? Después los reabsorbe, los chupa, se los saca a los bancos y le da a los bancos un pagaré, que son estos pases que antes se llamaban LEBACs y se llamaron LELIQs, ¿no es cierto? Que son deudas que el Banco Central contrae con el sistema bancario para secar la plaza, ¿no es cierto? O sea que, Marcelo, a lo burro, sí. Seguimos con la misma operatoria fraudulenta de absorberle plata para, se supone, bajar la inflación, pero lo único para lo que sirven es para generar intereses para los bancos. Mira, en dólares, los pases del Banco Central crecieron alrededor de un 50% en estos 5 meses. Es decir, lo que se llaman los pasivos monetarios del Banco Central tuvieron un aumento en 4 meses del orden de los 15.000 millones de dólares. Es decir, es un aumento, ¿no es cierto?, neto de la deuda. Entonces, ¿cuál es la mecánica allí? Bueno, acá viene, digamos así, ¿qué tiene que ver esto con la baja de la tasa de interés? Si yo, Banco Central, tengo una deuda con los bancos, como efectivamente la tengo, si esa deuda devenga intereses todo el tiempo, bueno, cuanto más bajo sea la tasa de interés que yo mismo fijo como Banco Central, menos intereses tengo para pagar a futuro. Entonces, esta baja de la tasa de interés beneficia al Banco Central en la medida que le permite pagar menos intereses a futuro. Ahora, ¿cómo se conecta esto con lo anterior? Bueno, ahora podemos armar la secuencia completa. El Banco Central le paga menos a los bancos privados por estas letras o estos pases, y los bancos privados le pagan menos a los ahorristas por los plazos fijos que depositan, que era lo que estábamos explicando antes. Ahora, ¿dónde va la plata que no se coloca eventualmente a plazo fijo, o la plata que los bancos luego no le prestan ya al Banco Central porque la tasa de interés baja? Ese dinero, en una medida muy pequeña, se mueve hoy en el mercado cambiario por todas las limitaciones que existen, pero en mayor medida, ¿dónde van? A nueva deuda del Tesoro. En todos estos meses, lo que ha hecho Caputo es emitir nuevos instrumentos de deuda para decirle a los especuladores, bueno, si no querés manejar deuda en el sistema bancario,
si no querés prestarle plata al Banco Central, prestale plata al Tesoro, que te damos títulos ajustados a la inflación, ajustados al dólar. Y bueno, hemos tenido en este tiempo un aumento importante de la deuda del Tesoro. Con esto, lo que te quiero decir es que en la trastienda de la aparente estabilidad cambiaria, el supuesto saneamiento del Banco Central y la transitoria baja de la inflación, lo que tenemos es un aumento colosal de la deuda del Tesoro, ¿no es cierto?, de la deuda del Banco Central. Y por otro lado, una licuación o trituración de los ahorros, sobre todo de los ahorros de las personas, podríamos decir, más indefensas frente al sistema financiero, ¿no es cierto? Es decir, este proceso de corralito encubierto que yo te mencionaba, golpea, y bueno, al jubilado que renueva su plazo fijo, al ahorrista que seguramente es pequeño y no tiene otra variante, ¿no es cierto?, que renovar su colocación. Bueno, con esto te hice, digamos, un panorama de cómo efectivamente son las cosas, y vos, bueno, preguntame a partir de acá lo que quieras. No, fuiste lapidario. A ver, después de tantos meses indagar en diferentes áreas, muchas veces con vos, no me está sorprendiendo. Esto de confirmar mis sospechas tampoco es romperme el corazón, no esperaba nada mejor, pero bueno, fuiste lapidario. Muy claro. Demasiado claro para un día gris. Para utilizar una metáfora de estricta actualidad, estamos como cuando vinimos de España. Absolutamente. Para confirmar el plazo fijo, digamos, es el precio de adquisición que el banco le pone al dinero que luego va a invertir. Y si eso baja, y después ellos sí tienen operaciones más interesantes para hacer, ajustadas por inflación, como vos decías, nada, ahí el gap es puro negocio para ellos. Es más gap, más negocio. Sí, es una transferencia de riqueza, digamos, de los ahorristas más elementales e indefensos a los especuladores que se manejan en la alta finanza vinculada a la deuda pública, a la dolarización de carteras, ¿no es cierto? Esto es un poco el significado. Sí, que seguramente tienen el teléfono del ministro Caputo también. Claro. Y aprovechan y hacen negocio. Ok, bueno. Clarísimo, querido Marcelo, clarísimo como siempre. Lo último que te quiero agregar, así como... Por favor, tenemos tiempo, agregue. A raíz de todo esto que explicamos recién, el supuesto antiestatismo, el supuesto anarcocapitalismo, es un estatismo feroz. Es decir, todo lo que yo te describí refleja una economía fuertemente intervenida, con un Estado que, bueno, fija la tasa de referencia, cierra el mercado cambiario con el cepo, fuerza la conversión de una deuda a otra, promueve una confiscación social, ¿no es cierto?, de gran alcance, con los recursos despóticos del Estado. Es decir, en todo esto que yo te describí, no hay nada cercano a lo que supuestamente es una liberalización económica o una política de dejar que las variables se ajusten solas y todo lo demás. Esto refleja, ¿no es cierto?, una acción de fuerte intervención estatal a favor del gran capital. Sí, el noble salvaje de Rousseau no está por ningún lado, ¿no? De ninguna manera. El Estado está, lo malo para nosotros que está para sacarnos plata. No para protegernos, pero está. Bueno, clarísimo, Marcelo. Si querés cerrar con algo esta charla. Por supuesto que el tema tiene otras aristas, como es la evolución de todo el endeudamiento público, una potencial situación de default de acá al año 2026, 2027, por el nivel
absolutamente extraordinario de deuda pública que existe en este momento y que el gobierno de Milei agravó. Y bueno, seguramente son temas que podemos conversar en otra oportunidad. Absolutamente, lo haremos, claro que sí. Bueno, Marcelo, te agradecemos enormemente que nos hayas enseñado sobre este tema y bueno, iremos abordando muchos más en el futuro. Un abrazo grande, querido. Un abrazo, Simón, hasta la próxima. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Es importante. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.